Buenas noches, muchas gracias, doctor Camacho. Le agradezco, como siempre, la invitación a este honorable y bello Instituto de Liceo Académico, que como lo dijimos al margen de mi cargo que estoy ejerciendo, estas pláticas, esas charlas son completamente académicas y con fines de difusión solamente de pues lo que es la información jurídica, que creemos que es un poco más relevante al alcance prácticamente de todas las personas. Y bueno, pues primero agradecer a las personas que están conectadas tanto en el Facebook Live como también ahorita en la plataforma, en las 128 personas hasta el momento, 129 conectadas. Saludos, estoy viendo desde Morelos, más bien hasta Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Sonora, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Oaxaca, Tlaxcala, que son los que se han manifestado que nos ven desde allá, también desde Cuba. Es algo muy, muy bonito que esta difusión de información pueda llegar a los mayores lugares. Les agradezco mucho este tiempo que estamos tomando para poder hablar de este panorama bastante importante. Y bueno, pues sin más, como lo dijimos, vamos a comenzar a platicar del control de detención y como lo saben, si pueden ir haciendo las preguntas en el chat escrito de la plataforma aquí presente o también en el Facebook Live. Al final le pediría al maestro Camacho si me puede realizar las preguntas que estime pertinentes para que podamos atenderlas también en esos términos. Y bueno, vamos a hablar, perdón, del control de detención. ¿Qué es el control de detención? Prácticamente es la manera en que nos puede detener la policía ante un evento aparentemente delictivo. Hay diferentes ideas que son de repente un poco malinterpretadas o que se considera que hay una violación de derechos fundamentales o que hay, por ejemplo, una permisión no conocida por parte de la policía o por otro lado que no tienen ciertos elementos para poder detenernos. La plática del día de hoy es precisamente para poder dar este contexto de cuándo sí se puede dar esta intromisión a los derechos fundamentales de manera legítima y cuándo se están excediendo un poco o demasiado los policías en ese contexto. Entonces, para este aspecto voy a proyectar, desde luego, como ya lo saben, siempre realizo alguna proyección al respecto y vamos a ver ahorita lo que tiene que ver con la detención de personas y comenzaremos de esta manera dar el aspecto teórico práctico de lo que son las detenciones de las personas. Primeramente, para que en la vía pública específicamente nos puedan detener ante la ausencia de flagrancia, déjenme ver o explicar primeramente qué es un delito flagrante o de dónde viene la palabra flagrancia. Precisamente es un latinismo que quiere decir que brilla a todas luces. Viene de que algo que resplandece, arde como llama, como fuego, y entonces cualquiera lo puede apreciar. Cuando hablo de que cualquiera apreciar, no importa que sea policía, que sea perito, que sea abogado, que sea médico, que sea arquitecto, que sea lo que sea, todo el mundo puede apreciar un evento delictivo y sabemos, grosso modo, cuando se está cometiendo un delito. Y si no, podríamos tener por ahí, por ejemplo, dudas y llamar a la policía. Pero, ¿qué sucede entonces? ¿Qué es un delito flagrante? Como dice la palabra, de flagra, brilla. Es decir, se está viendo en ese momento. En ese momento se aprecia el evento y entonces se puede detener a una persona en un delito flagrante. Se pensará, bueno, y retomo nuevamente la idea de que hay público que es jurídico y no jurídico en estas plataformas y llegaré al punto medio. Cuando se puede detener a una persona porque está cometiendo aparentemente un delito es porque precisamente a juicio de un ciudadano normal se está cometiendo un delito. Entonces, ¿qué va a pasar o qué pasaría con relación a ello? ¿Podemos detenerlo como ciudadanos? Por supuesto que podemos. Sin embargo, tenemos ciertas restricciones. Tendríamos que detenerlo para ponerlo a disposición del Ministerio Público o de la policía, si fuera el caso, de la autoridad más cercana.
Entonces, para poder detener a una persona, suponiendo que veamos en la calle que un hombre está golpeando a una mujer de manera brutal, por ejemplo, podemos, claro, que detener a la persona y mantenerlo sometido y llamar a la policía para que se lo entreguemos a la policía. Entonces, claro que cualquier ciudadano puede detener a una persona con la comisión de un delito flagrante o la propia policía lo puede hacer. Pero no solamente la policía, puede el ejército, puede la marina, pueden las Fuerzas Armadas, puede realmente cualquier autoridad. Simplemente lo que hay que hacer es ponerla, como les digo, a disposición, si somos ciudadanos, a disposición de la autoridad más cercana, que es generalmente llamamos a la policía, y la policía lo va a llevar directamente al Ministerio Público. Delito flagrante, entonces lo estamos apreciando todo el mundo, lo vemos y sin ningún problema vamos a detener a la persona. No podemos hacer un ejercicio de ponderación, eso es importante, de que tal persona cometió un delito y la otra no, y entonces a ti te dejamos libre y al otro no, porque a ti te provocaron, fue una riña, a ti te provocaron, pero tú solamente respondiste, legítima defensa, y hacer ejercicio de ponderación para ver quién es culpable o no, no podemos hacer eso. Generalmente se detienen las personas involucradas en el evento y quien va a, como se dice de manera llana, deslindar responsabilidades es el Ministerio Público. Entonces, derivado de esto, sí podemos detener a una persona cometiendo un delito, nosotros o la policía. Pero ¿qué pasa cuando ese delito no es evidente, no brilla, no deflagra, no está a todas luces visto? Entonces, la policía tendría que llevar a cabo ciertos regímenes o ciertos parámetros de control para poder acceder a un derecho fundamental, que es precisamente la libertad ambulatoria para poder restringirla. Entonces es cuando se dan precisamente estas connotaciones que vamos a verlo nuevamente. Estamos hablando porque brille todas luces, entonces dijimos cualquier persona lo puede tener. Pero entonces, ¿qué pasa cuando no se puede ver a todas luces? Hay dos formas de poder detener a una persona. Y déjenme explico un poco de manera genérica cómo es que se puede detener legalmente a una persona. Saben que se puede detener por una orden de aprehensión que libra un juez. Saben que se puede detener por una orden de detención con fines de extradición que libra también un juez federal. Una orden de detención con fines de extradición. Se puede detener, por ejemplo, por una orden de arresto. Se puede detener, por ejemplo, con una orden de caso urgente. Es decir, determinaciones tanto ministeriales como judiciales para poder detener a una persona. Pero, por ejemplo, o por flagrancia, como lo dijimos. Pero en ocasiones la policía tiene que descubrir un delito que está oculto. Y está oculto porque precisamente no se puede encontrar porque la persona lo está ocultando. Pero eso no quiere decir que porque esté oculto no se pueda descubrir, porque de lo contrario llegaríamos al extremo de que todo el mundo que oculte un delito, por ejemplo, que tuviera un cadáver en la cajuela, no pudiera ser descubierto. Sí tiene que haber parámetros para ello. Y entonces la Suprema Corte estableció un parámetro, que esto es muy importante que lo podamos definir, un parámetro de diferentes jurisprudencias, pero sobre todo las acciones de inconstitucionalidad, y voy a dar el número, acciones de inconstitucionalidad 10, 2014 y 11, 2014, donde la Suprema Corte estableció los parámetros para ello. Esto lo pueden encontrar de esta manera o bien si los que quieren ver directamente en la página pueden abrir el Diario Oficial de la Federación y el 25 de junio de 2018 es cuando se dan estos parámetros, las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, dice la Suprema Corte, vamos a definir cómo pueden detener a una persona que no se está viendo a todas luces, es decir, no es un delito flagrante en sí, porque no deflagra, no brilla, pero está oculto. Sí es flagrante porque se está cometiendo, pero no lo podemos ver. Entonces, es cuando la policía puede intrometerse en el derecho fundamental de las personas. Pero ¿cómo se puede introducir en este derecho para que legalmente lo pueda menoscabar o limitar? A través de dos cuestiones. Lo que se llama sospecha simple y sospecha razonable o razonada. Una sospecha simple, son dos tipos de sospechas, lo voy a ir proyectando, sospecha simple o razonada. Aquí estamos. Sospecha simple y sospecha razonada. Se comienza por hacer la diferenciación entre una sospecha simple y razonada. Vamos a ver la primera,
que esta es la que es inconstitucional. Es aquella basada en la apariencia física de las personas, su forma de vestir, de comportarse, que a vista de la gente pueda dar lugar a que el ciudadano sea detenido, un sujeto a revisión, y lo llaman como el sospechosismo o las corazonadas de la policía. Esto es inconstitucional. Anteriormente se decía, es que vi una persona caminando sospechosamente, tatuada y que estaba con una vestimenta como de pandillerismo, como pandilleresca. Entonces decían, pues por eso lo detuvimos y lo revisamos. Pero eso es inconstitucional. Una persona no puede ser detenida por su apariencia física. Es decir, si parece, a juicio de la policía, es que parece delincuente, pues parece delincuente, pero no porque parezca delincuente lo van a detener, porque entonces muchos pueden parecer delincuentes, ¿no? Dependiendo de cómo lo ve la policía. A lo mejor ven una persona tatuada, pues que parece delincuente, pero a lo mejor ven uno tatuado de traje que tiene cara sospechosa. Entonces, por su apariencia, no se podría detener a una persona. Eso se llama sospecha simple. La Suprema Corte dice que esto es inconstitucional. Entonces, siempre, bueno, ya a esas alturas ya se ha enmendado esa cuestión, pero anteriormente decían, es que es una persona que camina con aspecto pandilleresco y camina como sospechoso. Y entonces por eso es que llegamos y lo revisamos. Eso es completamente ilegal. Entonces, este aspecto es muy claro. No se puede revisar a una persona por su aspecto físico, por cómo vista, por cómo luzca o porque parezca sospechoso a juicio de la policía. De lo contrario, pues no habría ningún respeto al régimen constitucional. Entonces, estos derechos fundamentales están protegidos de no detener por detener. Debe haber una razón para ello. Y para eso está la otra vertiente que habíamos dicho, que es precisamente la sospecha razonada. Esto sí es ya legal y como su nombre lo indica, deriva o deviene precisamente de que hay una sospecha objetiva, ya no es subjetiva, sino que tiene que ver con cuestiones ya materiales objetivas, de que se está cometiendo un delito, pues no existe una comisión evidente, sobre eso no habría todas luces, pero debe justificarse objetivamente que alguien está cometiendo un delito o lo acaba de cometer, y por eso se dan los niveles de contacto. Entonces, vamos nuevamente, sospecha simple es aquella que es inconstitucional, basado en su aspecto, forma de caminar o porque parece sospechoso. Bueno, pues eso es ilegal. Pero la razonada es porque aparentemente se está cometiendo un delito y lo está ocultando. Pero para poder dar esta cuestión debe ser, para poder dar o llegar a esta conjetura o esta inferencia razonable, tiene que ver parámetros objetivos. Entonces dice la Suprema Corte, vamos a establecer niveles de contacto, es decir, qué tanto puede la autoridad, la policía, hablemos en términos generales, la policía puede ser el ejército, la marina, qué tanto puede acceder al derecho, qué tanto puede intrometerse en el derecho del individuo, en qué rango tan, de alguna manera, intrusivo, menor o mayor, puede o no llevarlo a cabo o no puede llevarlo a cabo, bajo qué parámetros podría o no. Entonces, en ese sentido, se dan estos niveles de contacto que enseguida voy a proyectar. Los que son abogados seguramente lo tienen muy conocido, pero vamos a profundizarlos para poder establecer precisamente estos parámetros. ¿Qué niveles de contacto hay? Son tres realmente. Una simple mediación entre el agente de seguridad y el individuo para efectos de investigación, identificación o previsión de un delito. Restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, o la detención en sentido estricto. Es decir, una simple mediación, lo restringo o lo detengo, pero vamos a ver bajo qué parámetros son. Vamos a hablar de la primera, la simple mediación entre el agente de seguridad y el ciudadano. No requiere de justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad donde se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de la policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo la suposición de que esta persona se puede ir en cualquier momento. Claro, puede ser desde luego en la vía pública, puede ser, por ejemplo, en un retén,
Y eso es muy importante establecerlo, porque muchas creencias existen de que los retenes son inconstitucionales y que están, digamos, vulnerando el derecho de libre tránsito. Hay que, hay que establecer sí y no, y les voy a decir por qué razón. Los retenes son figuras que se crean para poder establecer filtros carreteros generalmente, pero puede ser también, por ejemplo, a nivel de ciudad. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay diferentes retenes. También está el alcoholímetro, que se puede llegar a dar este aspecto. ¿Y qué pasa? De manera aleatoria o a todos los carros los van a detener y hablemos de un retén. Este retén es una simple aproximación o inmediación. Llega la policía y nos dice de dónde viene, de tal lugar, hacia dónde va, hacia tal lugar. ¿A qué se dedica usted? A tal cosa. Simples preguntas. No hay ninguna vulneración a un derecho fundamental allí porque están tratando de verificar si se está ocultando o no un delito. Entonces, estos retenes, por el momento, la Suprema Corte no se ha pronunciado con relación a los retenes. Ha habido dos intentos en un amparo directo en revisión y en una acción de inconstitucionalidad. No, perdón, un amparo directo en revisión. Son dos amparos directos en revisión donde se estaba combatiendo que los retenes eran inconstitucionales, debido a que en un caso no procedió el amparo directo en revisión y en el otro se desistió la persona, no se pudo llegar al fondo. De tal manera que por el momento los retenes todavía no tienen una calificativa positiva o negativa de la Suprema Corte. No hay ninguna ley que lo prohíba, ni tampoco la Constitución, porque el derecho al libre tránsito no es un derecho absoluto. Muchos creemos que es un derecho absoluto porque podemos estar por donde sea. Sí, podemos estar por donde sea del país, siempre y cuando, desde luego, tengamos ciertas restricciones. Una restricción, por ejemplo, son las casetas carreteras. Una caseta, sí, claro, está limitando el derecho de libre ambulación, pero es porque estamos utilizando un terreno del Estado que está, digamos, siendo concesionado para que otra empresa a través del Estado puede explotar esos recursos. Pero, y hay otros tipos también de restricciones, por ejemplo, lo mejor para entrar a un estado, los retenes son otro tipo de restricciones para que no ingrese a una entidad federativa diferentes personas o diferentes, pues sí, perfiles que pueden ser, por ejemplo, de delincuencia organizada. Hay muchos lugares que son muy estrictos. Ya escribió por aquí una persona de Yucatán, de Mérida, para poder entrar a Mérida son bastante exigentes con relación a las personas que tienen placas foráneas porque quieren cuidar el estado que creo que hasta el momento es el más seguro del país. Entonces, digamos, limitantes a el derecho de libre ambulación o de simplemente una libertad ambulatoria, entonces tiene restricciones, solamente que no pueden ser inconstitucionales. Por el momento, como les digo, los retenes son permitidos. Pero ¿qué puede hacer un policía en un retén? ¿O qué puede hacer la policía en la vía pública? Vamos a suponer que hay un carro enfrente de mi domicilio con dos personas que están ahí como con binoculares. Y yo los veo y ese carro jamás había estado. Yo puedo llamar a la policía como persona que pues, está enfrente de mi casa, ¿no? Entonces puede llegar la policía, precisamente puede llegar y decir qué están haciendo aquí, a qué se dedican, para qué quieren los binoculares. Esa es una simple inmediación. Entonces puede ser que digan las personas, perdón, es que sabe que este lugar está oscuro y mire, estoy viendo las estrellas. Aquí tomé unas fotografías y bueno, suponiendo que fuera así, ¿no? Pudiera ser que estuviera pues más bien planeando un robo a casa habitación, pero por eso es que llega la policía. Simple inmediación. En un retén, como les digo, nos orillan a dónde va, a dónde se dirige. Eso es una simple inmediación, no es una vulneración a un derecho fundamental y no se requiere justificar. Claro, ¿qué es lo que no se puede hacer? Eso es muy importante. Vamos circulando en un automotor sin ningún tipo, no estamos cometiendo ninguna infracción, no nos pasamos ningún alto, vamos a buena velocidad, tenemos placas, tenemos todo en regla con nuestro carro y vamos con luces, por ejemplo, completas y todo. Vamos manejando apegado a todo el reglamento de tránsito.
y que llega la policía, a ver, oríllese. ¿Por qué me voy a orillar? En ese sentido, nos dice la Suprema Corte, no es detener por detener. Por supuesto, ¿qué se les recomienda ahí? Pues que si es la policía y dice no me voy a orillar, pues es muy complicado porque puede llamar a más patrullas y nos puedan orillar. Lo más viable es que sí nos tengamos que orillar, pero que no pase de una simple inmediación. ¿Por qué me detuvo, oficial? ¿Qué es lo que usted necesita? Inspección de rutina, abra su cajuela, inconstitucional. Inspección de rutina, baje del carro, inconstitucional. Inspección de rutina, muéstreme sus pertenencias, inconstitucional. Entonces, por eso es que la policía no puede detener por detener, porque entramos al sospechosismo o a la corazonada del policía. Ese carro me late que trae algo, déjame lo paro. Les digo, generalmente como ciudadanos nos paramos porque pudiera ser que fuera algo muy, muy complicado resistirnos a la autoridad y que lleguen más patrullas y nos detengan por la fuerza. Es mejor orillarse y a ver, oficial, pues dígame qué necesita. Y bueno, siempre desde luego con la debida seguridad, bajando quizás un poco el vidrio, no tanto porque pueden ser falsos policías, sabemos que hay por todo el país, pero solamente la inmediación, no se permite a la policía que baje. Y de ser de esa manera está incurriendo en una violación a un derecho fundamental. Bueno, pero entonces, ¿cuándo sí? Como lo dijimos, ¿en qué momento sí? Y es cuando volvemos a entrar a los niveles de contacto. Esta es una simple mediación. Ahí ya nos queda claro. Sí pueden abordarnos, sí pueden preguntarnos, sí pueden hacernos preguntas, sí pueden de alguna manera abordarnos para que nos pregunten qué hacemos en tal lugar, hacia dónde vamos, de dónde venimos. No pasa nada con eso. ¿Qué es donde sí pasa? Cuando ya subimos el nivel. Le pongo inciso B porque es el que sigue, es más alto. Restricción temporal del ejercicio de un derecho. Surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, lo cual puede derivar en una ausencia de movimiento físico, por lo que debe estar plenamente justificada. Es decir, ya no se están limitando solamente a que, ya no se está limitando la policía solamente a intercambiar palabras, sino que ahora nos está restringiendo un derecho. Entonces, en ese sentido, sí hay formas de poder restringir esta libertad de ambulatoria, porque no podemos, como les digo, vivir en un terreno, en una nación donde no haya ningún tipo de restricción. La policía sí puede restringir, pero les digo, no es detener por detener. Ese carro mencionó es sospechoso. Esa persona está como actuando medio raro. Entonces, ¿cuándo se podría detener? La policía estaría legitimada, perdón, con motivo de una infracción de tránsito. Que esto es grandísima, ¿no? Me pasé a un alto, vengo zigzagueando, no tengo placas vehiculares delantera o trasera o las dos, no tengo ni permiso, es de noche y no tengo mis luces traseras o delanteras, no me prende una calavera, no me prende un faro, vengo sin cinturón de seguridad. Todo ese tipo de cosas la policía nos puede tener sin ningún problema. Claro que cuando nos detenga, le vamos a preguntar por qué nos detiene. Pues no tiene luces traseras, no tiene luces delanteras, no tiene placas, no tiene esto, y ahí sí nos pueden detener. Y nos pueden detener para el efecto de solamente abordar lo que es primeramente evidente, la infracción administrativa. Esto es, a ver, muéstrame su licencia y muéstrame su tarjeta de circulación. Estamos obligados a darle esos dos documentos porque acabamos de cometer una infracción. Nos pasamos un alto, venimos más rápido de lo que es y, como les digo, es muy diferente al primer ejemplo, porque en el primer ejemplo no cometimos ninguna infracción y nos detuvieron por detener. Me orillo y como no cometí ninguna infracción, bueno, ok, no puedo mostrarte ningún documento porque no puedes abordarme de esta manera porque no estoy cometiendo ninguna infracción. En el otro caso que sí estoy cometiendo una infracción, pues estoy obligado a dar mis documentos de conducción para que los puedan revisar. Entonces, sí, en ese caso sí nos pueden restringir para poder abordarnos en materia de alguna infracción de tránsito. Luego, porque hay una denuncia anónima real. Eso es importante, previa contra la persona o el carro. Se cree que es una denuncia anónima porque a veces se pensaba, y esto era un poco por la policía, se pensaba que una denuncia anónima pues es alguien que llamó y que quién sabe qué dijo, pero que me dice que ese carro negro oscuro que se orilló,
Entonces le voy a decir, a ver, muéstrame tus documentos de conducción y bájate por una revisión porque hay una denuncia anónima. Mm. Las denuncias anónimas deben estar registradas y generalmente lo hacen los sistemas de ya sea 911, C4, C5, que se encargan de hacer un registro. Entonces ha habido veces en la audiencia que nos dice la policía, es que lo detuve porque había una denuncia anónima. Dice la defensa, bueno, ¿dónde hicieron esa denuncia anónima? Ah, bueno, pues nos lo hizo una persona, perdón, vía radio nos dijeron que un carro tal está así. De eso debe haber un registro y la defensa debería cuestionar si ese registro existe y en su momento que lo demuestre la propia fiscalía. Si es, por ejemplo, es que una persona nos dijo que había otras personas armadas en un carro, bueno, pues dime esa persona cómo es y se vuelve muy estricto el control judicial para ese aspecto. Tendríamos que saber si esa persona existe, como luz, me refiero a la que delató que había armas de fuego, qué edad tenía, cómo se llamaba, si es que es posible dar el nombre, o dar todos los aspectos que sean torales para hacer creíble la versión de que había una denuncia anónima. Incluso en algunos casos la defensa ha dicho, bueno, ¿y dónde le dijo la persona, dónde los abordó la persona para decirles que había personas armadas? En tal lugar. Y piden las cámaras de seguridad y no hay nada. Entonces, por eso es muy importante que la denuncia anónima sea real. No tiene que haber un nombre necesariamente, pero sí tiene que ser real esta delación anónima. Por otro lado, desde luego, puede ser control de persona contra el carro, como lo habíamos dicho. Y bueno, puede haber, como habíamos dicho, inspección de automotores por motivos de revisiones fijas para verificar normas ambientales, fitosanitarias, de dimensiones y aduaneras. Entonces, efectivamente puede haber este tipo de retenes o de puntos de revisión fijos que sean no dirigidos a una persona en particular, sino de manera aleatoria o para todos. Pero el punto aquí importante es que precisamente sea una cuestión que nos lleve a que este punto de revisión sea eventualmente fijo o fijado con base en una orden de un superior. Entonces, existen diferentes puntos de control, los militares, los mixtos, las BOMs que decían base de operaciones mixtas entre la Fiscalía General de la República, la milicia, la Policía Federal, lo que sea debe ser una autoridad desde luego legitimada, que es la fuerza pública, para poder establecer este tipo de controles. Y bueno, entonces nos pueden detener, infracción administrativa algún retén. Pero hasta ahí, digámoslo así, estamos hablando de, y es donde vamos a establecer que como debe estar completamente justificado, debe ser en un grado menor o mayor. Y vamos a ver, esta restricción menor, ¿cuándo es menor? Aunque hay sospecha razonable, es decir, aparentemente sí hay como motivos de que esté ocultando un evento, no existen elementos que permitan a la autoridad percibir que la persona en cuestión es peligrosa o que su integridad física corre peligro. ¿Qué van a hacer en ese sentido? Una revisión ocular superficial y exterior de la persona y de sus posesiones o propiedades. Por ejemplo, su carro lo van a alumbrar con una lámpara por fuera o van a asomarse desde el exterior de las ventanas. Déjeme explico esta restricción temporal en grado menor. Primeramente, habíamos dicho que era una simple inmediación. Entonces, vamos a suponer, pongamos un ejemplo. Es un retén policial en una carretera. Detengo un carro aleatoriamente y yo estoy viendo en ese momento que la persona dice, pues voy a tal lugar, vengo a tal lugar, voy a tal lugar aquí, y bueno, si quieres ver mi licencia, aquí está, y voy, estoy en regla. Ah, perfecto, no, no puede pasar de allí, entonces váyase con cuidado. Bien, pero ahora escalo a un nivel como policía. Hay una sospecha razonada o razonable de que se está ocultando un evento delictivo. Vamos a hablar de esta cuestión. Ya no es que solamente es una persona que está todo en regla, sino que aparentemente está mostrando algo irregular. Vamos a suponer que le estoy yo interrogando como policía y empieza a voltear para atrás del asiento y viene solo. Sí, es que como preocupándose por algo que tiene atrás, en el asiento del trasero del carro. El policía, con sus sentidos agudizados, empieza a ver qué raro, ¿por qué está volteando?
allí no se puede llevar a cabo una supervisión física. Todavía no, porque es un grado menor. No hay todavía un rango para poder acceder a vulnerar un derecho. ¿Qué puedo hacer yo como policía? Pues alumbro desde fuera, me asomo desde fuera de las ventanillas, a lo mejor rodeo el carro viendo a ver qué tiene raro, si no tiene doble fondo, ese tipo de cosas se llama un grado de introversión en grado menor, perdón, un nivel de contacto en grado menor. Como no tengo elementos, y por eso lo vuelvo a proyectar para poder definir esta cuestión. No tengo elementos para poder, aparentemente hay sospecha razonable. ¿Por qué? Una persona que se pone nerviosa volteando a un lugar en específico ya me da a pensar que está ocultando un evento, pero no tengo mayores elementos. La persona viene con todos sus documentos en regla, solamente que está volteando a un lugar en particular y se está poniendo muy nervioso. Entonces solamente puedo llevar una inspección superficial de la persona o me refiero ocular, no física, o del automotor, y puedo rodear el carro para ver qué veo desde fuera, sin que se pueda de alguna manera permitir una revisión física. Entonces, si se dan cuenta, el primero es una simple mediación, todo en regla, no se mostró que está ocultando un evento, te puedes ir. Pero la otra persona sí está mostrando algo raro, pero no, todavía no me permite poder llegar a un grado superior. Entonces, ¿cuándo se va a llegar a un grado superior? Que es precisamente lo que quiero en este momento proyectar. Un grado mayor se va a dar porque la autoridad aprecia de las situaciones fácticas, o sea, bueno, de los hechos, que por ejemplo su integridad física del policía corre algún peligro o que la persona resulta violenta o intenta darse a la fuga o que objetivamente ejerce actos que demuestran que está ocultando un delito. El resultado es una revisión o registro más exhaustivo con la finalidad de prevenir algún delito. Vamos a suponer que eh, así como vamos en esa historia inventada, la persona está volteando para atrás y le dice el policía, ¿por qué voltea tanto para atrás? Pues que a poco no puedo voltear para atrás. Bueno, sí, pero ¿por qué está usted volteando? Lo veo muy insistente. ¿A ti qué te importa? ¿Por qué? Ya déjame en paz, ya déjame ir. Está mostrando violento la persona. La persona que se muestra violento pone en peligro a la persona misma y también a los policías. No sabemos si va armado o no, o si tiene, o si está de alguna manera siendo protegido por alguien más que viene atrás, o no lo sabemos. Y entonces en ese momento ya se muestra agresivo, violento. Ya puede haber una supervisión más fuerte, decir, bájese del carro, vamos a revisar. Ya pueden sacar las armas los policías solamente para el efecto de que baje del carro o ponerse en posición de que se baje del carro, ya mostrarse mucho más tajantes los policías. O puede ser que va llegando a un retén el carro y entonces antes de que llegue al retén se da vuelta el no para darse a la fuga por el otro lado, también lo pueden perseguir y detenerlo. O voy a llegar al retén y cuando me estoy frenando acelero y me doy la fuga, lo pueden alcanzar y lo van a detener y lo van a revisar. O, por ejemplo, la persona aparentemente se está tomando de la cintura de manera reiterada y dice que no va a ningún lado y el policía alcanza a ver que debajo de la camisa se le ve un bulto como si fuera un arma de fuego. Entonces ahí podría decirle, bájese, lo vamos a revisar. El punto es que tiene que ver con la interacción ciudadana. Si yo estoy en regla, no cometí ninguna infracción y son simples inmediaciones, me van a dejar ir. Si de alguna manera me muestro como que estoy ocultando un evento delictivo objetivamente, como que estoy tomándome la cintura de manera reiterada, que estoy volteando para atrás del carro, que estoy volteando a ver la guantera cada rato, y que me pongo, digamos, como un poco evasivo a lo que se está mostrando, sospecha simple, bueno, perdón, razonable, pero superficial. Voy a ver por afuera qué alcanzo a ver. Pero cuando la persona se muestra agresiva, violenta o se quiere dar a la fuga, o demuestra que está ocultando un evento, como les digo, que está agarrando la cintura y aparentemente hay un bulto ahí, la intromisión va a ser mayor, es decir, bájate porque ahora sí te vamos a revisar. Eso es algo muy diferente. Entonces, ese panorama es donde permite que sí se pueda acceder a vulnerar este derecho fundamental, a limitarlo, porque tiene que haber una prevención de un delito.
De esta manera, entonces, cuando tenemos este tipo de revisiones, es porque la policía ya vio una interacción en el ciudadano que está o que permite evidenciar objetivamente que está ocultando un evento. O, por ejemplo, vamos a suponer, ya no manejamos carro, en la vía pública van dos, pues va una patrulla así muy, muy despacio y de repente va todo apagado en la noche y de repente prende las torretas y una persona que va en la banqueta corre. Los policías pueden seguir en la patrulla o bajarse y detenerlo y revisarlo, porque se está dando la fuga. Entonces, ese tipo de cuestiones son, si se dan cuenta, cuestiones, aspectos objetivos que nos dan a concluir que efectivamente la persona está ocultando un evento delictivo. Entonces, por esa razón es que ahí entonces ya el rango sube o se puede elevar ya a un nivel mayor, como lo habíamos dicho, es una revisión o registro más exhaustivo con finalidad de prevenir algún delito. Y esto entonces, bueno, nos llevaría a revisar a la persona, si tiene armas en la cajuela, si tiene armas consigo, si tiene, por ejemplo, algo no sé, en la guantera, pues ya podríamos entonces detenerlo. Entonces, como decíamos, el grado mayor es porque precisamente veo situaciones que, debido a la integridad física del policía, que pueden peligrar o que se da la fuga o demuestra este tipo de cuestiones, puede haber una intervención más fuerte. Y detenerlo es porque ya se está cometiendo un delito porque lo descubrí a través de los niveles de contacto y los respeté, los llevé en ese orden y entonces lo voy a detener para poner a disposición del Ministerio Público. Entonces, para dar diferentes ejemplos en ese sentido, vamos a hablar de cosas inconstitucionales y las que pues, sí pudieran ser legales. Inconstitucional o ilegal es que lleguen a un retén y está una familia, un matrimonio con sus dos hijos. ¿De dónde vienen? No, pues de tal lugar. ¿Y a dónde va? Pues a la ciudad donde estoy entrando. A ver, bájese del carro. A ver, pero ¿por qué, oficial? Le presto mis documentos, aquí está mi tarjeta de circulación y mi licencia. Bájese del carro, una revisión. No, no tenemos por qué bajarnos porque no estoy dando lugar a que estoy ocultando un evento delictivo. Yo le diría, señor agente, dígame por qué tiene que subir a un rango superior para revisarme. ¿Cuál fue qué es lo que usted está viendo que yo estoy ocultando o me estoy dando a la fuga a ponerme violento? Dígame usted qué está sucediendo aquí porque me quiere revisar. Si no, usted baja esa inspección de rutina, es ilegal. Esa cuestión es ilegal. Pero también es importante decir que es un derecho disponible. Y como es un derecho disponible, yo puedo decir, suponiendo que me diga la policía, oríllese, ¿a dónde va? No, va a tal lugar. Bueno, oríllese porque, perdón, es un retén. No, no simplemente porque voy circulando. Y bueno, ¿a dónde va a ser tal lugar? Ah, bueno, vamos a revisar su vehículo. ¿Tiene alguna oposición? Ninguna, revíselo. Es un derecho disponible. Si yo accedo, ya tengo esa disposición de mi derecho otorgándosela al policía. Entonces, si yo digo, sí, puede revisarme, ya dispongo de ese derecho y sí me puede revisar porque yo accedí a ello. Entonces, los caminos para que me puedan revisar es precisamente a partir de que yo estoy aparentemente ocultando un evento delictivo, me doy a la fuga, me pongo violento o demuestro objetivamente que estoy ocultando un evento delictivo. Objetivamente es con muchas acciones o consiento que me revisen, perdón. Entonces, de esa manera podrían acceder a esta revisión y así, con base en ello, entonces podríamos decir que se daría precisamente una detención si es que me encuentran un arma de fuego o droga, por ejemplo, o un cadáver en la cajuela. ¿Qué podría ser ilegal? Que yo voy circulando, como les digo, no cometo ninguna infracción, voy con todo en regla y me hacen que me orille y me quieren bajar para revisarme nada más por revisión de rutina. Eso es ilegal. Las inspecciones de rutina son ilegales. Lo que sí se puede hacer es, bueno, cometiste una infracción, hiciste esto, te pasaste un alto, si te puedes orillar, de ahí veo tus documentos de conducción, si es que los tienes en regla, bueno, pues te aplicaré la multa. O bien, si no lo tienes, empezaré a hacer más preguntas. Si a partir de ello tu acción como ciudadano
es que te quieres ir, te quieres dar a la fuga, o te muestras violento o desafiante a la autoridad, me van a poder revisar. Entonces, sí tiene que ver con la interacción ciudadana en ese sentido. Otra cosa ilegal, como les digo, voy caminando y solamente por el hecho de que parezco como tal o cual persona, me van a revisar. Eso no es correcto porque eso es una revisión ilegal o inconstitucional. ¿Qué amerita eso? Desde luego que la detención, al ser ilegal, deviene que en el control de detención, que es precisamente en la fase del proceso penal, donde los jueces vamos a analizar precisamente este rango de respeto a derechos fundamentales, lo dejemos en libertad. O bien que pueda ser que los elementos que tengan que ver con esta detención ilegal tengan una vinculación directa con una detención ilegal y sean también ilícitos los datos de prueba aportados u obtenidos con base en esta cuestión. Y entonces, bueno, daríamos lugar a precisamente este parámetro de cómo es que me pueden detener. Pero ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante para poder cerrar esta plática y tiene que ver con la intromisión a mi domicilio, un tema vinculado con la detención ciudadana. Pero eso es muy importante que podamos definirlo. Primeramente, estamos hablando, bueno, ya hablamos de niveles de contacto. Dijimos, y vamos a dar solamente una breve reseña y solamente lo voy a regresar para ver este aspecto. Como dijimos, es precisamente porque se da una simple mediación, niveles de contacto entre el agente de seguridad y el individuo para efectos de identificación. Solamente es preguntas. Me restringen temporalmente, puede ser mayor o menor, dependiendo de si yo hay sospecha razonada, pero no tienen elementos, la policía será un rango menor, pero si de alguna manera muestro este tipo de violencia, desafío, me doy a la fuga o objetivamente hago actos de que estoy ocultando delitos, será mayor y finalmente me pueden detener. Volviendo entonces al tema en particular, vamos a ver el tema de intromisión al domicilio, donde precisamente este aspecto es muy importante. La intromisión a un domicilio tiene que ver con el derecho de intimidad. Y el derecho de intimidad se ejerce precisamente porque yo estoy llevando este derecho de poder asearme, de poder cambiarme, de poder estar en un lugar tranquilo para dormir y todo ese tipo de cosas en un sitio en particular. Entonces, este derecho de inviolabilidad o de intimidad lo llevo conmigo mismo, de tal manera que lo puedo tener en mi casa como aspecto definitivo porque allí vivo. Pero si rento un departamento en otro lugar, tengo este mismo derecho porque es mi intimidad. Si yo rento un hotel, es la misma situación en concreto. Entonces, este aspecto de inviolabilidad del domicilio tiene que ver con el derecho de intimidad de las personas. En ese entendido, entonces, vamos a ver este parámetro que tiene que ver con precisamente esta inviolabilidad. Para que se pueda allanar o intervenir o entrar en un domicilio, debe haber una orden judicial, esto es una orden de cateo. La comisión de un delito flagrante, perdón, o la autorización del ocupante, es decir, porque hay una orden de cateo, se puede meter a mi casa por orden judicial, claro, porque hay un delito flagrante que se está viendo desde fuera y que hay que proteger de alguna manera a la sociedad de ello, o porque yo autorizo que puedan ingresar a mi domicilio. Entonces, fíjense, en este caso en particular, vamos a ver por casos. Dice, una persona se encuentra de viaje, para lo cual se aloja en el Hotel Holiday de la Ciudad de México. La persona está hospedada viendo la televisión en su habitación. Y entonces dice, en ese momento tocan fuerte la puerta, se trata de la policía quien indica que abra la puerta inmediatamente. Esta persona, para no verse inmiscuida en conflictos, abre la puerta y a continuación le indican que hay una denuncia anónima en la que dicen que en una maleta verde, que es exactamente igual a la que están viendo los agentes, hay armas largas de grueso calibre. El huésped les dice que no pueden entrar porque él pagó el cuarto y que ellos necesitan una orden judicial para ingresar. La policía le dice que eso no es cierto, ya que no es su casa, sino un hotel, al cual todo el mundo tiene acceso y que por eso no requieren una orden, especialmente porque una de sus facultades es salvaguardar
la seguridad de los huéspedes y por eso ingresan al cuarto. Fue correcto el doctor de los policías, está justificada su intervención para no dar margen desde luego, a esta interacción dinámica por razón de que, para respetar un poco el tiempo, no es viable, no es legal. Nuestro derecho de inviolabilidad o derecho de intimidad lo llevamos con nosotros. Entonces, aunque yo rente un cuarto de hotel y sea una propiedad que no es mía, estoy pagando yo una renta para poder estar en un cuarto que incluso nadie puede acceder si le pongo no molestar. Entonces, por esa situación, nadie puede entrar, ni siquiera el dueño del hotel, ni siquiera ninguna otra persona, porque estoy en mi cuarto que yo estoy rentando. Entonces, sí dice la policía, es que sí dijeron que había una maleta verde que una persona tiene armas de grueso calibre como esa. Pues sí, pero esa que estás viendo ahí está cerrada y no estoy en un delito flagrante porque no se ve ningún arma. Es mi maleta y si quieres acceder a ella y revisarla, pide una orden judicial. Eso es correcto. Es decir, lo que el inquilino dice. Tú no puedes entrar porque ese es mi derecho de intimidad. No podrías entrar ni revisarme para este aspecto. Y este punto puede repercutir en este caso que es el 2. Fíjense, una persona circula en su automóvil Volkswagen Jetta sobre el periférico y en ese momento es detenido por un retén policial. Los elementos le indican que están realizando inspecciones aleatorias. En ese momento, uno de los agentes logra notar que esa persona lleva en el asiento trasero un arma de fuego larga, por lo que inmediatamente todos le ordenan que abra la puerta y descienda del carro. Esta persona, por el contrario, cierra puertas y ventanas y desde el exterior del automotor les grita que él no va a abrir porque está dentro de su carro, el cual es una extensión de su domicilio, por lo que necesitan una orden judicial para poder entrar al vehículo. Bueno, primera cuestión, un carro no es una extensión del domicilio. Y esto no es cierto porque, me refiero, esto no es correcto tomarlo como una extensión del domicilio porque es el derecho de intimidad. Pero el derecho de intimidad se refiere a donde duermo, donde me aseo, donde me arreglo, donde voy al baño, donde hago prácticamente todo lo que tiene que ver con vivir en un lugar. Entonces, pues, yo no voy a vivir en mi carro porque pues ni modo que me bañe con el limpiaparabrisas o no sé cómo, o donde me cambie la cajuela, ¿no? Como no es un lugar donde se ejerce una intimidad, entonces por eso no es una extensión del domicilio, sino que simplemente sí hay un cierto rango de intimidad en un carro. Digo, la policía no puede llegar y abrirnos la puerta y revisarnos, pero este derecho de intimidad no tiene que ver con una petición de una orden judicial, o bueno, una orden judicial para poder registrarlos. No, esto no es correcto. De hecho, si se dan cuenta, los niveles de contacto ya no tienen que ver cuando hay un delito flagrante. Es decir, vamos a ponerlo así. Dijimos que en un retén le preguntamos hacia dónde va y de dónde viene, y la persona nos muestra sus documentos de conducción, todo en regla, te puede decir. Segundo caso, la persona se está mostrando nerviosa y está volteando hacia un lugar o está como vigilando la guantera. Entonces hay sospecha razonable, pero no puedo yo entrar al carro porque no se ha mostrado ni violento, ni evasivo, ni nada en particular. Solamente puedo verlo por fuera. Siguiente escala o nivel. En ese caso, la persona sí se muestra violento, desafiante de la autoridad, se está agarrando la cintura como si tuviera un arma de fuego como para accionarla contra mí o de alguna manera se quiere ir. Entonces lo puedo detener y revisar. Sin embargo, si en un retén veo un arma de fuego atrás, ya no hay ningún nivel de contacto, es flagrancia pura. Todo el mundo está bien, todo el mundo que puede ver un arma de fuego larga atrás en un carro dirá, esta arma, pues a lo mejor es un policía, pero si no es un policía es un delito el que se está cometiendo. Entonces la policía le va a decir, cuando ves arma de fuego, ¿usted a qué se dedica? No, ¿qué le interesa? Bájate, bájate, es un delito flagrante. Y si él sube las ventanillas y no quiere bajarse, pueden romper el vidrio para bajarlo a él y al arma de fuego. Entonces, a lo que voy es que es muy diferente un delito flagrante que los niveles de contacto donde está oculto el delito y hay que descubrirlo.
Entonces, bueno, el carro no es una extensión del domicilio, el carro simplemente es un lugar para pues, moverse de un lugar a otro. Entonces, bueno, ahora vamos a ver otra cuestión muy parecida. Una persona se encuentra dentro de un carro, de un automotor, en uno de los denominados camper o coches casa, específicamente en la cabina trasera, en el remolque, en el área que ocupa como cocina. Lo curioso es que se encuentra estacionada a la orilla de la salida de la carretera Cuernavaca. Lo que llama la atención de los elementos de la patrulla y se orillan y tocan el acceso del remolque, le dicen que abra la puerta. Los policías le preguntan la razón por la que está orillado y él dice, pues es que ese lugar me gustó. En ese momento los agentes le dicen que realizaron una inspección del vehículo, por lo que les debe permitir el acceso. La persona les dice que no les va a permitir el acceso, ya que su carro es una extensión de su domicilio y necesitan una orden judicial. Allí sí se requiere orden judicial. La razón es que es un coche casa, un camper, donde yo me aseo, vivo, me duermo, me cambio, tengo mi ropa, ese tipo de cuestiones, esos coches casa, esos campers, sí es un domicilio movible. Dice la Corte, es un domicilio movible, pero es un domicilio. Es diferente a un carro. Un carro es solamente nos transporta. Pero un coche casa, que son aquellos que es un carro, generalmente una pick-up, que tiene un remolque, donde el remolque es una casa, ese sí es necesario que se vigile precisamente mediante control judicial, que se pueda la policía ingresar. No pueden ingresar si no hay una orden de cateo. Entonces, de esa manera no se podría, la policía en ese caso no podría acceder. Si se dan cuenta, la diferencia es que el carro es solamente un automotor, un carro normal me refiero, es un automotor que nos lleva de un lado a otro, pero, bueno, y aunque vivamos ahí, vamos a suponer que me corrió mi mujer de mi casa y yo me duermo en el carro, pero no por eso es mi casa, es decir, es mi carro, porque al final de cuentas yo voy a dormir ahí y ahí voy a tener toda mi ropa, pero eso no es mi derecho de intimidad, porque mi derecho de intimidad, aunque viva en el carro, pues yo tengo que asearme, tengo que hacer diferentes cosas que debo hacer precisamente en un lugar determinado, una casa, una vivienda, no puede ser mi carro. Y aunque viva en el carro, eso no es viable, a menos que sea un coche casa, un camper o un roulette, como les dicen, para que se pueda eventualmente tomar como si fuera una casa. Y bueno, de hecho traje muchos ejemplos, pero vamos a ver solamente algunos. Luego, dice, 5 policías están persiguiendo a una persona que coincide con las características de una denuncia anónima por venta de droga, pero no se le vio con droga o arma alguna. Esta persona corrió inmediatamente al verlos, brincó una barda, se metió al edificio de una unidad habitacional y se escondió en alguno de los departamentos de ese edificio. Los policías van tocando puerta por puerta de los departamentos y uno de ellos pareciera que está la persona porque donde pasó había lodo y las huellas conducen a ese lugar. En ese momento hay una familia completa a quien los policías les piden permiso para entrar. La familia se asusta ante las armas y prácticamente se hacen a un lado para que la policía pase, sin oponerse a que ellos entraran, pero sin decirles nada a los policías, por lo que los agentes ingresan al predio y localizan a la persona que perseguían, a quien solamente le encuentran 5 gramos de clorhidrato de cocaína. Entonces, aquí fue correcto el actuar de los policías o el hecho de que la familia no se oponga al ingreso, del ingreso al predio, puede permitir que ingresen los agentes en ese sentido. Bueno, esta es otra vertiente. Y esta es otra vertiente que se da precisamente a partir de lo que establece el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales que voy a proyectar en este momento. Y este artículo dice que el ingreso a un domicilio sin orden judicial se puede dar cuando sea necesario para repeler una agresión real, actual, inminente y sin derecho que se ponga en peligro la vida o la integridad o libertad de una o más personas o con consentimiento. En este caso de la fracción 2, la policía no, la familia no dio consentimiento a la policía para que pudieran ingresar. No hay consentimiento. Pero la fracción 1 sí se da, porque si alguien se mete en mi casa, pues de manera furtiva y no es de mi familia, no es de mi casa, pues yo corro peligro y mi familia también. La policía se puede meter para sacar a la persona. Entonces no importa que en este caso la familia no dio consentimiento,
sacaron a alguien que era peligroso porque se metió a algo que no fuera su casa. Claro, que si es su casa de la persona que va huyendo, ahí la situación sería diferente porque habría que ver qué tanto puso en peligro o no a su propia familia. Pero el punto en particular es que, por ejemplo, habría que ver las circunstancias. Si la persona lleva un arma de fuego y se mete a una casa, pueden entrar aunque sea su casa, porque puede matar a alguien. Pero si no le encontraron nada, solamente corrió y se metió a una casa que no es la suya, puede haber peligro para la familia. Entonces, esa es la razón del por qué se pueden, de alguna manera, introducir al domicilio. Pero también hay otra cosa en particular. Las personas que viven en el domicilio también puede dar esa anuencia, ese permiso para que puedan entrar al domicilio. Pero tiene que ser una persona mayor de edad siempre quien dé esa autorización. Por ejemplo, si en una familia no hay nadie más que una chica de 17 años y dice, pásenle para que revisen, no puede dar esa autorización porque no es mayor de edad. Tiene que ser un mayor de edad. Ahora, ¿tendría que ser el dueño del departamento? No, sino quien lleve a cabo el ejercicio o el derecho de intimidad. Pudiera ser una sobrina mayor de edad que invitaron ese fin de semana a quedarse en la casa y todos fueron al mercado a comprar de comer. Ella se quedó viendo televisión y en ese momento a lo mejor se mete a una persona y están buscando, la policía le pregunta y ella puede dar esa anuencia de manera legal, porque como está invitada a ese lugar, su derecho de intimidad y su ropa se le llevó a esa casa, a un cuarto donde ella vive temporalmente 1 o 2 días. Entonces, quien puede dar el permiso para poder ingresar es cualquier persona que tenga precisamente su derecho de intimidad ejerciendo en ese lugar. Finalmente, ya para cerrar la plática del día de hoy y atender si es que hay preguntas, ¿qué pasa? Y déjenme les pongo este ejemplo porque está bastante interesante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, déjenme ver, sí, una llamada en el 911, una mujer se duele de que su esposo constantemente la golpea, y que la amenazó con que la va a matar con una pistola 9 milímetros que tiene en el cajón de la recámara y por eso pide apoyo de la policía para entregar el arma, porque su esposo salió a comprar a la tienda refrescos. Llega la policía, cuando tocan la puerta, la mujer abre y dice, sí, por favor, quiero que entren a la casa por la pistola que tiene en el cajón porque me va a matar. Y no sabe si está cargada. En ese momento llega el esposo. Doctor, se le fue el audio. Un segundito, ¿verdad? Bueno, ¿No se oye? ¿Ahí se oye? sí, ya se oye, doctor. Ah, De nuevo cuenta. perdón, se acabó la pila. Ok, ahora sí. Nuevamente, gracias por avisarme. Entonces la mujer dice, pasen porque hay un arma de fuego en el cajón de la recámara y me va a matar. Bueno, pero llega el esposo y dice, ustedes no van a pasar, esta es mi casa, ¿ustedes tienen orden judicial? No tengo, no pasan. Pero su esposa nos dio permiso, pues no pasan a mi casa. Y la otra, sí pasen. Y el otro dice, no pasen. No pasan porque no doy autorización. Dice la mujer, por favor, les suplico que pasen por el arma. Ustedes no pasan, no van a pasar. La pregunta es, si ustedes fueran policías y hay una llamada donde dice, mi esposo me pega constantemente y tiene un arma de fuego en el cajón de la recámara, pasen por el arma de fuego. Y cuando ya van a pasar, llega el hombre, ¿ustedes a dónde van? Yo aquí vivo, fui por un refresco, ustedes no pasan por mi casa, pero es que nos dijo ella que sí, pues no pasan, pero es que nos dio anuencia, pues yo no les doy. Pregunta, ¿se meterían ustedes a la casa para ir por el arma de fuego o cómo actuarían? ¿Qué harían ahí si se meten o de plano mejor ni se meten en problemas? ¿Qué harían ahí en ese sentido, en ese caso en concreto, en particular? Los leo para cerrar con las preguntas si es que hay. Licenciada Sara Montiel,
es el ejercicio de un deber en el caso de los policías, ¿no? Además, están viendo que está en riesgo el bien jurídico o la vida de la persona, de la mujer. Entonces, usted si fuera agente de la policía, se metería. Detenía al esposo y entraba por el alma. Bueno, el bien jurídico está siendo disponible por la esposa, porque ella Ok, les indica, está en el cajón. Claro que ella no lo quiere agarrar porque tiene miedo. Entonces, yo opino que sí, sí actuaría en ese caso. ok. Aunque le dijera él que no, y le dice, pero si usted se mete, lo voy a denunciar por allanamiento de morada. ¿Aún así se metería? ¿Y Sarita? Ok, perfecto. Maestro Ramiro Gámez, por favor. Vamos. Está interesante el ejemplo. Acuérdense que hay casos donde puede ingresar la policía con orden o sin orden. A ver, adelante, abogado Ramiro Gámez. Puede encender su micrófono, ¿eh? Pues doctor, esta noche hemos roto récord, somos 150 en plataforma y hay 73, 83 por Facebook Live. Somos cerca de 230 personas el día de hoy. Bueno, paso con el abogado Muchas gracias, me da Eduardo mucho gusto. A. Miranda. A ver, porque Mauricio Trejo me tiene la cámara apagada, por favor. Sí, buenas noches, magistrado. Buenas noches. Excelente ponencia y gran información para los abogados postulantes. Mi opinión es en razón al 290 que acabamos de dar lectura, donde pues sí hay un riesgo inminente de la cónyuge, porque pues ya hay antecedentes de que ha sufrido actos de violencia y aquí más que nada lo que se procura en ese momento pues, es proteger la vida de la cónyuge. Es cuanto, señoría. Gracias. Entonces usted sí ingresaría. Ok, perfecto. Doctor Camacho, si gusta usted organizar las Sí. intervenciones con mucho A ver, gusto. voy con el abogado Mauricio Trejo. Adelante, ¿dónde nos acompañe? ¿Cuál es su respuesta? Buenas noches, doctor. No sé si me escuche claramente. Sí, muy claramente. Muchas gracias. Mire, yo soy policía. En Muy este bien. tipo de situaciones, creo yo que prevalece también, hay una ley que es para prevenir y sancionar violencia contra las mujeres. No sé si eso me faculte a mí para poder ingresar, en este caso, al domicilio bueno, donde están estas personas. Sí, si bien es cierto lo que he escuchado de los demás colegas, es que a lo mejor yo puedo ponderar y si está en peligro la vida, en este caso de la mujer, pues sí ingresaría, sobre todo si hay antecedentes, no sabemos si en ese momento también la estaba golpeando. No sé si con eso se justificaría mi actuación como elemento de seguridad pública. Yo sé que la otra persona, pues bueno, dice, pues es que no puedes entrar, yo sé que me va eh, pues recomendar, ¿no? Como se dice, el 14, 16 constitucionales, demás cosas. Sin embargo, también a mí me faculta un artículo importante que es el 21 constitucional, que es la seguridad pública, es, pues bueno, en el ámbito de nuestras competencias, prevenir, investigar los delitos. Entonces, creo yo que a lo mejor con esto puedo justificar mi actuación. Es cuanto, doctor. Gracias. Gracias. Una intervención más, ¿no, doctor Camacho, lo que usted me Sí. indique. A ver, voy con el abogado Gulmaro Ramírez. Abogado Gulmaro Ramírez. Gracias. Yo considero que sí, sí puede entrar el policía porque es el domicilio de los dos, no nada más del señor y por lo tanto, pues sí, hay facultad pues de poder ingresar. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Eh,
Perdón, doctor Camacho, creo que el maestro Jorge Carrera quería Sí, intervenir. sería Si quiere, para ya cerrar. que le daríamos la intervención. Adelante. Gracias. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Pienso que no. Mi decisión sería que no, porque independientemente de que efectivamente la señora le informa a los policías que ha sido agredida, no hay un antecedente. Segundo, dice que hay un arma, pero esa arma efectivamente no la tienen a la vista. Considero que no hay digamos, ciertos elementos que se configuren una sospecha razonable en ese sentido. Tal vez para protección de la persona podría ser que los policías la resguardaran o inclusive, no sé si pedir una orden de cateo en ese sentido de manera al juez para llevar a cabo esa revisión en el domicilio. Posiblemente, esa es mi idea. Gracias. Gracias, maestro. Excelente respuesta. Miren, bueno, de hecho de todos, pero es que hay que como esclarecerla. Fíjense, vamos a ver, primero, no puede ingresar, no hay orden judicial, solamente sería anuencia, pero tenemos una contraposición uno y otro. Una de las posturas que tuvieron es porque dicen está en peligro la mujer y ya hay antecedentes que la ha golpeado y corre peligro por el arma y hay un delito, bueno, aparentemente hay un peligro. Primero, hay que ser objetivos. No hay ningún antecedente de que fue golpeada. Ella dice, constantemente me golpea. No se sabe si la golpea o no. No le está golpeando en ese momento. Ahora, fíjense aquí. Dice, o sea, puede ingresar como policía sin orden judicial cuando sea necesario para repeler una acción, una agresión real, actual o inminente. Sobre todo, lo que es muy, muy importante, déjeme, esta palabra, actual. Se está dando en ese momento una agresión actual que se esté dando en ese momento y que sea además real, es decir, que nos conste, que brille a todas luces, que se esté dando precisamente en ese momento una agresión y además que esa sea real. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque estoy viendo a la mujer que me dice, yo fui o he sido golpeada constantemente. Ok, sí. ¿Estás golpeada en este momento? No, no te veo golpeada. Bueno, el arma que me dices, ¿dónde está? En el cajón. Ah, bueno, si no estuviera el esposo, puedo acceder por el arma. Sí, pero tengo a alguien con el mismo rango jerárquico de derechos que me dice, no entres. Entonces diríamos, es cumplimiento de un deber. Sí, cumplimiento de un deber si ve a la mujer golpeada y que dice que tiene un arma, claro, es una agresión real y actual porque acaba de suceder, la acaban de golpear. La mujer no está golpeada. La mujer solamente llamó y dice que hay un arma de fuego que no le hemos visto, como dice el maestro Carrera. A mí no me consta, tú me dijiste, pero tú aparte me dices que no me meta otro con igual jerarquía de derechos que tú. Efectivamente, lo que tiene que hacer la propia policía es, no me consta, venga, se vamos a denunciar, la resguardo y me la llevo a la alcaldía de delegación o a la fiscalía para que ella denuncie. Pero si tengo una persona que se pone, no podría hacerlo. Pero no solamente lo digo yo, lo dice la Suprema Corte y les voy a poner aquí literalmente, ahorita les digo exactamente qué expediente es, pero fíjense cómo dice aquí. En el seno del matrimonio o de una pareja, de hecho, ocurre en principio lo mismo que cuando hay una pluralidad de moradores. Basta el consentimiento de cualquiera de ellos para legitimar un registro domiciliario, porque se presume que existe una comunidad de intereses y que acepta lo hecho por los demás. La convivencia implica la aceptación de entradas de domicilio consentidas por otros convivientes. Sin embargo, cuando entre los cónyuges existe una contraposición de intereses porque uno de ellos está imputado por el hecho delictivo que motiva el registro domiciliario y el otro actúa como querellante, no vale el consentimiento de este último para legitimar el registro a realizar en el domicilio conyugal en busca de elementos incriminatorios dirigidos contra el otro cónyuge. Esto es así, ya que la inviolabilidad del domicilio de un imputado no puede quedar librada a la voluntad o a los intereses de quienes se hallan del lado de las personas acusadoras. Entonces, la Suprema Corte dice, no, si tienes una posición de una persona, no del otro, que tiene igual rango jerárquico, no te puedes meter, resguárdala y que denuncie. Y esto es el amparo directo en revisión 2420-2011. Bueno, ya tiene un poco de rato este caso en particular,
amparo directo en revisión 2420-2011. Los 5 casos que he dicho están aquí. Se los digo porque esto es bastante interesante. Por ejemplo, aquí está lo que los campers, que dice que los campers sí son, dicen, gozarán de protección constitucional cuando sean autos de vivienda, de auténtica vivienda. Y hablo también de los automotores, que no son una extensión de la casa. Déjenme ver si está por aquí esta palabra. Aquí está. Dice que la protección, déjenme ver, un segundo. Bueno, aquí habla del hotel, de que en el hotel sí se puede, pero déjenme ver, por aquí dice que no es extendible a los carros. Bueno, por aquí lo pueden encontrar, pero a final de cuentas es este amparo de revisión que habla de todo lo que hemos hablado ahorita respecto de los domicilios 2420-2011. Así lo pueden encontrar en el semanario judicial y vienen muchas jurisprudencias que hablan de este caso en particular. Entonces, efectivamente, no se puede meter porque hay una igualdad de derechos que dice que no te metas y otro dice que sí. Debe ser un derecho, digámoslo así, una disposición completamente limpia, plena, que todo el mundo diga sí te puedes meter y nadie se oponga. Si uno se opone, no se pueden meter por esa cuestión en concreto. Entonces, pues, doctor Camacho, con esto, en cuanto a la plática, cerraría. No sé si tienen algunas preguntas. La verdad es que fue un rango genérico de lo que son los niveles de contacto y por otro lado la intromisión en domicilio. Los dos temas bastante vinculados, por eso es que los junté para efecto de que se pudiera hacer este ejercicio. Entonces, no sé, maestro Camacho, si hay preguntas ya sea en la plataforma o en el Facebook Live para poder atenderlas, y si no, pues hasta aquí quedaría mi intervención el día de hoy. Bueno, pues hay gente que manda saludos desde El Salvador. Por ejemplo, aquí preguntan, déjeme ver, ingresar, no esperar que se... Doctor, ¿qué opina si el ingreso al domicilio no es ratificado dentro de los 5 días siguientes al acceso al domicilio? Por supuesto, sí. De hecho, es un tema que me faltó cerrar la pinza. Tiene que ratificarlo la persona ante el juez de control para que haya una legitimación del inmueble. Si de alguna manera el morador o la persona que ejerce este derecho de intimidad no lo ratifica, es una diligencia ilegal. Entonces no tendría ningún tipo de valoración jurídica en ninguna de las fases del proceso. Bueno, por lo que hace a Facebook Live, pues es todo porque, bueno, están viendo y algunos daban sus opiniones en cuanto al caso que ahorita nos propuso en cuanto a estos cónyuges, pero bueno, ya ha quedado dilucidado por el doctor cuál es la solución justamente a ese ingreso, a ese domicilio, si podían entrar o no los primeros respondientes. No hay más preguntas ya por el Facebook Live, doctor. No sé si quiera contestar algunas. Tenemos 2 personas con su mano levantada o hasta ahí, ¿sí? Bueno, No, por supuesto, doctor. vamos con Adolfo Díaz y nos dice de dónde nos acompaña. ¿Cuál es su pregunta para el doctor, por favor? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos desde Metepec, Estado de México. Excelente, bonito ahí, muy bonito. Gracias. Solamente 2 preguntas, si me lo permite, maestro. La primera, en torno a las denuncias anónimas, usted refirió que estas se deberían de atender siempre y cuando haya un registro. Y habló, por lo que yo pude entender, tendrían que ser registros oficiales a través del C5, C4, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería su opinión, doctor? Ahora que la policía actualmente está haciendo uso de grupos de WhatsApp en colonias en donde se inscriben diferentes vecinos y se enlazan solamente con el policía de turno. No se enlazan a un C5 ni a un C4, sino solamente con el policía de turno y a través de este tipo de herramientas hacen denuncias anónimas, sobre todo, por ejemplo, cuando hay personas que se encuentran al interior de un vehículo y que ya ya permanecieron durante cierto tiempo en el vehículo, están tomando o incluso están haciendo algún tipo, como usted lo refería, están tomando fotografías de las casas o están visualizando con binoculares, etcétera.
se hace la denuncia por vía del WhatsApp y acude la policía y hace la revisión pertinente. ¿Cuál sería su opinión respecto de este tipo de herramientas que actualmente está ocupando la policía y que, en mi concepto, pudiéramos pensar que no son oficiales, no son de registro oficial? Bien, gracias, maestro. La verdad es que no sabía que había ya ese sistema de la plataforma en WhatsApp para poder denunciar. Se me hace bastante creativo. Bueno, primero que nada, no hay sí, no hay registro, digámoslo así, estrictamente hablando, de una persona en concreto. Es un número que no conocemos de quién es. Sin embargo, lo que debe ser creíble y comprobable es que exista una denuncia anónima. Lo que sucede es que generalmente la policía detenía y decía, es que hay una denuncia anónima contra ustedes, y no había nada. Lo hacían detenían por detener, para investigar. Entonces era una violación de derechos fundamentales. Me parece que la plataforma de WhatsApp, si es que se logra acreditar que esa denuncia fue previa, sí está legitimada la policía para poder llevar a cabo esta intromisión al derecho fundamental. Pero es importante mencionarlo. Lo que sucede es que las plataformas de WhatsApp, sobre todo en la materia penal, son permisibles. Incluso la Constitución indica que se pueden aportar como medios de prueba siempre y cuando yo sea uno de los dialogantes o de los que intervienen en esa comunicación. Entonces, si logra demostrar que este grupo existe y que no faltará la imagen, sí es viable para poder tomarse en cuenta como una relación informal previa para poder llevar a cabo este aspecto. Bueno, pero eso no quiere decir que por esta denuncia anónima yo voy a llegar con la pistola, les voy a bajar y los voy a golpear, es decir, como si fuera un delito flagrante. Yo voy a llegar a la inmediación, primeramente con preguntas y respuestas, y de ahí veré los niveles de contacto. Pero estoy legitimado para poder llevar a cabo ese tipo de cuestiones por una relación informal. Recordemos que la denuncia anónima no es un dato de prueba en sí, sino que más bien lo que constituye es el presupuesto para investigar conforme al 222 del Código Nacional. Entonces, por esa razón sí se permite para poder demostrar el por qué tuvo esta intromisión en el derecho fundamental a la policía. Actualmente sí es permitido, maestro Adolfo. Gracias por su pregunta. Ok, doctor, y no sé si me permite una segunda, va muy relacionada con la primera. ¿Cuál sería su opinión respecto de denuncias anónimas? Reitero, respecto de denuncias anónimas a través de estas plataformas de WhatsApp con la policía municipal y que han tenido de alguna manera por así decirlo, el cuidado de que cuando detienen a la persona, casi siempre, ya en el foro nos hemos encontrado que casi siempre dicen que la persona que están investigando dio su consentimiento, ejemplo, para que lo revisaran en su cuerpo, ejemplo, para que le revisaran la mochila, ejemplo, para que le revisaran la cajuela, pero deriva, insisto, de una denuncia anónima vía WhatsApp. Pero toman esa precaución, como que han tomado esa precaución de decir, sí, le hicimos preguntas, se puso nervioso, pero accedió a que se le hiciera la revisión, y al hacerle la revisión en la mochila resulta que ahí traía, por ejemplo, marihuana, o en la mochila entre sus herramientas traía puntas y queda detenido por portación de arma. Entonces, ¿cuál sería ahí su punto de vista? Es decir, ¿qué más tendríamos que verificar para evitar que casualmente siempre se esté revelando que hay consentimiento presunto de quien tenía que darlo? Bien, ahí entra un escrutinio judicial estricto, porque cuando hay un consentimiento del derecho para que pueda disponer precisamente de una revisión, debe ser congruente. Es decir, vamos a un escrutinio súper estricto, donde diga, entonces la persona corrió pues nos aventó de piedras, ¿no? Para que nos fuéramos, y pues llegamos y tuvimos que someterlo, y todavía cuando lo sometimos me dijo que lo soltaran. Entonces le pedimos que lo revisáramos, y a lo cual accedió. Es decir, es incongruente el camino de donde él corre, repele a la policía, pero consciente que lo revisen. Ese aspecto podría ser no creíble. Pero sí el rango que está de palabras o de locuciones que la policía está
narrando de que pues él a lo mejor sí consintió la revisión y hay congruencia y verosimilitud. Como el estándar en el control de detención es menor, bueno, es razonable, sí podríamos tomarlo como algo cierto solamente, desde luego con presunción como una presunción, digamos, de que es cierto, salvo que se pruebe algo en contra. Entonces, pudiera ser que la defensa demostrara que esto no fue así y derivado de ello, entonces eventualmente poder llevar a cabo una refutación de esta parte policial. Generalmente sí es congruente, verosímil, es suficiente para poder controlar una detención por el estándar que se requiere. Pero sí es muy importante que sepan que en ocasiones la policía sí llega a mentir en eso y pues los abogados cada vez son más investigadores privados y pues logran verificar las cámaras de seguridad o de un OXXO o de un circuito cerrado y se dan cuenta que es completamente diferente a lo que narró la policía. Entonces, sí, por el rango solamente básico o de razonabilidad que se requiere para el control de tensión, si es verosímil la narración, podría ser suficiente. Pero como les digo, si por ejemplo él corre y dice, me resistí, pero consiento esta revisión, podría ser inverosímil que diera lugar a que esto no es creíble. Entonces, allí sí depende de cada circunstancia en particular. Sin embargo, en términos generales, si es aparentemente verosímil, es suficiente para poder detener a la persona, maestro. Bueno, ya nada más un favor al abogado Israel Álvarez si nos pone su pregunta por el chat de Zoom para que le permitamos hacer una pregunta a una compañera de Facebook Live. Si nos apoya, por favor, abogado Israel, poniendo su pregunta en el chat. Y Patricia Romero pregunta, buenas noches, doctor. Aquí me, si existe una denuncia anónima, ¿los oficiales con ese registro pueden ingresar a tal domicilio? No, no, la denuncia anónima tiene que ser para poder revisar, bueno, no revisar, para poder abordar y detener me refiero momentáneamente a una persona en la vía pública, ya sea en el carro o porque va caminando, nunca en una casa. Para poder entrar a una casa se requiere orden judicial, es decir un orden de cateo, primero, o que haya un peligro real, actual o inminente, real, es decir, que sí se esté viendo, que estamos apreciando, actual, que esté sucediendo en ese momento, o que vaya a suceder, que sea inminente. Solamente ahí podemos entrar sin orden judicial para poder salvaguardar a las personas que viven allí. O lo otro es por consentimiento de la persona, pero no consentimiento nada más así porque sí, porque puede la policía, oye, ¿puedo revisar su domicilio? Sí, pásale, eso no. El consentimiento porque hay un delito que aparentemente se está cometiendo en ese lugar y se requiere la anuencia de las personas para poder ingresar y ver si se comete un delito. Ejemplo muy claro, por ejemplo, Federal Express, FedEx, cuando encuentran droga en algún paquete porque el perrito lo marcó, el apoderado marca al Ministerio Público para que mande a la policía y la policía viene y entra a un lugar cerrado que es FedEx para que pueda revisar esa caja y llevarse la droga, por supuesto. Allí porque hay anuencia, pero no es que la policía vaya y toque, ¿puedo revisar su casa? No. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué delito estás investigando o qué peligro corro para que te dé la anuencia? Pero una denuncia anónima jamás hará las veces de orden judicial o de permiso para que pueda ingresar la autoridad a un domicilio. Pero maestro Camacho, ¿no le escuchamos? Perdón, doctor, ya no tenemos ninguna pregunta más, ya no hay nada por el chat tampoco, ni tampoco por el Facebook Live. Pues pienso yo que sería todo por la noche del día de hoy, doctor, salvo su mejor opinión. Y pues la próxima semana nos estaríamos viendo en cuanto a medidas, ¿cómo se llama? Medidas cautelares. Perdón, doctor, solamente, creo que ya se salió el maestro que iba a preguntar. Es que levantó la mano, pero ya no lo veo. Bueno, perfecto, doctor. Muchas gracias por esta cuestión. Bueno, doctor, pues los esperamos la próxima semana, que tengan muy buena noche
Y recuerden que la videograbación estará disponible en el canal de YouTube, así como pues en la página del Liceo Académico, en los perfiles también del doctor, en el perfil del doctor Iván, para que lo sigan también al doctor Iván. Por ahí estarán la videograbación y los esperamos la próxima semana. Que tenga una excelente noche, doctor, y a todas y a todos, muchas gracias a quienes mantuvieron su cámara encendida, que fueron bastantes y eso es muy bueno. Que descansen, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, que descansen.